No tuve que cambiarme de lugar en el cuarto de mi hija. Eh, sí, mira las maripositas, los unicornios. Estábamos hablando sobre la Mec, ¿verdad? Y Salomón, pero bueno, él no lo deja. Te preguntas, bueno, entonces, ¿por qué lo permite? Bueno, eso nos lo dejó en nuestro libre albedrío. Hay cosas que sabemos de que tienen sus consecuencias. Y sus consecuencias la tuvieron, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque estaban copiando lo que hacían los demás reinos. Los reyes de los otros reinos también tenían que tener dinero, tenían que obtener mujeres, tenían que tener fama para realmente reconocerse a ellos como que eran, pues, que eran unos buenos, que eran reyes, ¿no? Que eran poderosos. Eso, inclusive en la actualidad, díganme ustedes, a la persona que tiene dinero, hasta se le dice don, ¿verdad? No le dice señor, se le dice don. Al que tiene dos, tres mujeres, a este hombre sí es de este sí salió canijo, ¿verdad? Le salió buen gallo. Y el que tiene poder, pues bueno, pues qué mejor, ¿no? Porque pues nos ayuda, ¿verdad? Especialmente tiene influencias en el gobierno. Pero no porque en el mundo esté bien quiere decir que realmente está correcto, ¿verdad? Y si nos vamos ahí a Primera de Juan, allí Primera de Juan 15, 17. Primera de Juan 15 al 17. Primera de Juan 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Porque todo el que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La conexión con lo que les había hecho de las tres cosas, ¿verdad? Que siempre estamos buscando en el mundo. Pero sí llevó sus consecuencias. ¿Por qué? Porque a final de cuentas Salomón destruyó el reino. Se partieron en dos partes. Los judíos, el pueblo judío se partió en dos partes, entre la tribu del norte, en las 10 tribus, y la tribu, eh, con lo que se quedó con el resto que se queda Israel. Bueno, y eso tuvo consecuencias graves. Eso fue con Salomón, y no aprendió, por más que le dijo su padre, no aprendió de, él, de los errores que él cometió. Porque como él dijo, sí, eh, codició a la mujer de Urías y le costó un hijo, porque el primer hijo que tuvieron, ese primer hijo, de ese pecado, pues, el Señor no le permitió que viviera y le dolió mucho a David y lo perdonó, le perdonó ese pecado, ¿verdad? Y vemos que él se lanza con una ira y con un coraje, ¿verdad? Cuando llega el profeta a decirle, le empieza a platicar la historia de esa persona, ese campesino que tenía su borreguito. Y llega otro que tenía más y se la quitó para comérsela. Y dijo, "No, pues él tiene que dar una ofrenda muy grande, ¿verdad? Para no, bueno, esa persona eres tú". Y ahí se le fue la sangre hasta el piso y se dio cuenta que había pecado. El Señor lo perdona, pero tuvo consecuencias. Se le muere ese hijo, pero también los demás hijos que tenían en su casa empieza a reinar la espada. Se empiezan a pelear sus hijos, inclusive hasta uno le quiso quitar el reinado a la fuerza, ¿verdad? Así es que tiene sus consecuencias. O sea, no es nada más de tener mujeres. Y ahorita en la actualidad, dígame usted, si tiene una mujer, por lo menos en algunos países, que estés casado y tienes una aventura y tienes un hijo, bueno, el gobierno te pide que te hagas responsable de esa criatura. Así es que el Señor nos perdona el pecado, pero las responsabilidades que tengamos, pues hay que cumplirlas. Así es que es mejor tener cuidado, ¿verdad? Hay que mantenernos mejor bajo la ley, ¿no lo creen? Y eso le costó al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque inclusive
Isaías se los dijo, ¿verdad? Y de poco a poco fueron cayendo más y más y más en las cosas del mundo, hasta que el grado que se estaban olvidando de Dios. Se los dijo Isaías y después de 100 años se los volvió a decir Jeremías. ¿Qué consecuencia tuvo? Pues bueno, fueron exiliados a Babilonia. Inclusive ahí en el libro de Segunda de Crónicas, una de las razones y la más importante por la que el Señor se molestó con ellos fue porque no guardaron sus sábados. Y todo el tiempo que estuvo ahí fueron los sábados que no guardaron. Todos esos sábados, todos esos jubileos, todo eso lo tuvieron que descansar como esclavos. Pero aún así, pues no los desprotegió. Y realmente se había castigo, ¿eh? Se había castigo para las cosas de infidelidad. No era así tan sencillo como decir voy a agarrar a esta mujer o no la agarro o esto, ¿no? O el otro no. Simplemente se había, ¿verdad? Lo puede checar ahí en Levíticos 20, del 9 al 24, en Números del 5, del 11 al 31, y en Deuteronomio del 22, del 13 al 36. Ahí van a ir más información y se van a dar cuenta que no era nomás de que llegar y agarrarle a la mujer. Así de fácil, nomás porque me gusta, como si fuera un objeto. No. Inclusive cuando llevan a María Magdalena para apedrearla, que le ponen esa trampa a Jesús, sí cometió adulterio ella, pero se tenía que apedrear a los dos, tanto a ella, la adúltera, como al adúltero. Y nada más la llevaron a ella. Entonces le pusieron una trampa a Jesús. Bueno, después aquí nos regresamos otra vez a Mateo 21, ¿verdad? Voy a hablar otra vez de Mateo 21, nos regresamos otra vez. Otra vez a Mateo 21. Perdón. Yo lo tenía marcado para no tardarme tanto. Mateo 5:21. Y el versículo 21. Y nos habla sobre la ira. Dice que has dicho que los antiguos no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, nos empieza hablando aquí sobre eso, sobre el adulterio. Bueno, qué era lo que pasaba. Y volvemos a lo de hace rato. No necesariamente porque no está en la ley debe ser lo correcto, lo más honesto. Porque habla sobre el adulterio, ¿verdad? Con la mirada sobre el divorcio, ¿verdad? Sobre la mirada, porque realmente tú piensas que no estás cometiendo adulterio con mirar a una mujer, o al viceversa, la mujer con el hombre, pues eso es mentira, porque el pecado, ¿dónde comienza? Las acciones, ¿dónde comienzan? En la cabeza, ¿no? En la mente. Antes de llevarse un plan a cabo, se tiene que pensar cómo lo va a hacer, ¿verdad? Antes de usted hacer una acción, primero lo piensa. Entonces desde ahí empieza el pecado, por eso Jesús le dice. No es de que Jesús estaba agregando algo nuevo, ¿no? Simplemente te está explicando desde dónde comienza el pecado. ¿Por qué? Porque ellos no lo tenían. Y después de ahí en el 31 empieza a hablar sobre el divorcio. También fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y que se casa, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, cosas, bueno, ¿qué es lo que pasaba? Que también en ese tiempo los judíos, pues nada más usaban a la mujer y se enfadaban y querían otra, bueno, la acusaban de repudio y así se podían divorciar, ¿verdad? O por cualquier otra cosa sencilla para poderse deslindar de esa persona, de esa pareja, para poder agarrarse otra. Pero Jesús le recuerda que no te puedes divorciar nada más porque sí. Es por eso que tenemos que tener cuidado cuando escogemos a nuestra pareja. Porque recordemos que la mujer fue sacada del hombre de una costilla. Entonces, esa costilla, cuando tú te unes y te haces una sola carne, si esa costilla no es compatible obviamente con la carne, con el hombre, pues ¿qué es lo que pasa cuando te cambian un riñón o un órgano? Si no es compatible, ¿qué hace? El cuerpo lo rechaza, ¿verdad? Vienen complicaciones y te tienen que poner un órgano que, que sea compatible, ¿verdad? Que tenga ese mismo tipo de sangre y que sea compatible. Por eso se hacen muchos estudios en riñones, en pulmones, para ver si realmente, primeramente, si eres compatible.
pues lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando vamos a buscar parejas. Tenemos que hacer estudios a ver si somos compatibles. Nada más pensar nada más en la emoción. Y así pues evitaríamos menos divorcios. Últimamente nos vamos mucho a las emociones. Pero bueno, eso ya sería otra cosa. Pero bueno, el Señor conoce los corazones. Él sabe lo que estás pensando, ¿verdad? Aún aunque sí tú, ante toda la gente tú no estás cometiendo ningún pecado, el Señor se da cuenta. Lo mismo sucede cuando tú das un soborno a un agente de policía o de tránsito para que no te dé la infracción. Aunque lo haces en el oscurito que nadie te mire, Dios está mirando todo eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, eh, pues que siempre tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes, ¿verdad? Porque Él conoce los corazones, no hay que ser soberbios, ¿verdad? Ahí lo leíamos ahí en Isaías 14, del 9, 29, 14, Isaías 14, eh, ahí sobre Satanás. Y luego en Números, ahí en número 15, del 30 al 31, nos habla de la persona soberbia que en aquel entonces era sacada del campamento. Y que tenemos que tener cuidado, que no se nos saque. Nos sacan, no lo matan, nos sacan del campamento. Hasta que, hasta que realmente se vuelva una persona humilde, ya puedas entrar al campamento. Y fue lo mismo que pasó a Satanás, lo aventaron acá por soberbio, a la tierra. Así es que tengamos cuidado con la soberbia. Eh, y como les había dicho, o sea, no todo está cumplido. Decía sobre lo de la cruz. Hay profecías en Daniel, en Amós, que todavía están cumplidos. Bueno, ahora nos manda otra vez a Gálatas 5:3, ¿verdad? Empieza hablando un poquito de Gálatas 5, Gálatas 5, Gálatas 5 del 3 al 5. Y nos habla sobre la circuncisión, ¿verdad? Eh, la circuncisión como si fuera la salvación. Recordemos que en ese tiempo, si usted ha leído el libro de los Hechos, y si no se lo recomiendo que lo lea, es una eh, lectura muy fácil, eh, y te atrapa la lectura, ¿verdad? Y te va a ir guiando. Entre las cosas que habla, habrá un problema que se presenta. Los lugares donde van evangelizando, después viene otro grupo también de Jerusalén, pero este grupo viene pidiéndole a la gente que se circuncide, gente que no mandó la iglesia, inclusive tuvieron que hacer una junta, ¿verdad? Un concilio, para poder ver qué era lo que estaba pasando. O sea, si realmente eso estaba bien o no, ¿verdad? Exigir la circuncisión, que era lo principal que se habla en esta carta de Pablo a los Gálatas. Eh, ¿Por qué la circuncisión? Bueno, la circuncisión vendría siendo como el bautismo. Uh-huh. Si una persona gentil decidía a hacerse judío, a aceptar a Elohim, a Yehová, o diferentes nombres que tenían, ¿verdad? El Señor, cuando se querían acercar, bueno, al primer principio tenía que circundarse, tenía que hacer el pacto, ese pacto que hizo Dios con Abraham. No Abraham con Dios, sino fue Dios quien hizo el pacto. Abraham hizo voto, ¿verdad? Jacob también hizo voto, le da el diezmo. Y circuncisión, pues era lo que representaba. Y pues también nos metemos un poco por el bautismo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, obviamente Pablo y Bernabé y todos le decían que no era necesario al momento de tú aceptar a Jesús como tu Salvador y bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aceptabas, eh, esa era tu circuncisión. Allí nacía el hombre nuevo. Ya no era necesario lo que les decía hacer ese rito. Pero estas personas judaizantes querían hacer eso para, pues, muchos dicen que fueron personas infiltradas, para ponerlo en un dialecto en nuestro tiempo, personas infiltradas dentro del cristianismo,
para poder desmembrarla, ¿verdad? Siempre se busca cómo es la mejor forma de deshacer grupos, bueno, desde adentro. Y obviamente también hay grupos radicales en todos lados. Y pues querían imponer esto y pues bueno, les dijeron que no era necesario. También menciona sobre, antes de irnos a Romanos, menciona también a Santiago, ¿verdad? Santiago 2.10. Pero si se fijan ustedes antes, en el 2.4, lo que les empieza a hablar Santiago a estas personas es de que estaban haciendo distinción de clases. Ajá. Estaban distinguiendo, dándole paso primero a los ricos y después a los pobres. A los pobres ni los pelaban, ¿verdad? Cuando realmente los que más necesitan es la gente humilde. Pues estaban empezando a hacer lo mismo que hacían los fariseos. Los fariseos cuando llegaban a una ciudad no permitían que nadie hablara con la gente, que nadie hablara. Pero así, ellos sí tenían contacto con la demás gente. Y movían sus influencias, buscaban, no se buscaban con las personas comunes y corrientes. Buscaban a los líderes y con ellos mantenían relaciones, eh, por decirlo así, diplomáticas, para poder sacar ventaja y poder, pues, prosperar, ¿verdad? Por eso tenían muy buenas, dentro en ese tiempo el Imperio Romano, los judíos, eh, tenía hasta miedo Pilatos cuando fue Cristo crucificado, que le dijeron que si no lo hacía, le iban a decir al César, ¿verdad? Entonces, fíjense qué tanta influencia tenían ellos en el Imperio Romano y ellos siendo, ellos no siendo mm, esclavos, sino eran como siervos, que tenían libertad. Hasta después del año 70, bueno, fueron esclavizados. Pero básicamente es eso, no te está hablando sobre de que estás cargado en la ley, ¿no? Está diciendo que cumplas toda la ley, que no hagas distinción de personas. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora sí vámonos a Romanos. Eh, porque ahí empieza la gracia, empieza la justificación por la fe, empieza a hablarnos de Jesús, de ese sacrificio. Y recordemos que, bueno, empieza hablando del 2, él te habla del 2, pero yo quisiera que tú leyeras el capítulo 2, después el 3, el 4, el 5, el 6, también habla del bautismo. Y también hay una cosa interesante, pero bueno, no lo abarcó en ese tema, pero es importante también leerlo. Y llegamos al 7. Ahí le ponen pausa y los leen. Y ya cuando ya los leen, pues ya seguimos. Bueno, ya en el 7 nos empieza hablando sobre la ley. Y él nos empieza diciendo que la ley nos sirve para darnos cuenta de dónde está el pecado. Y es cierto, ya nos sirve para ver dónde está el pecado. Porque ya estamos justificados y tenemos la gracia de Jesús. Así es, gracias a Él. Pero siempre y cuando estemos con Él. Primeramente, aceptándolo, dándonos cuenta de la gracia, porque nos empieza a hablar sobre eh, Abraham, que es el padre de la fe, cómo es de que él halló gracia ante Dios antes de ser circundado. Nos habla también de Adán, ¿verdad? Que él es el segundo Adán. Y nos habla del bautismo. O sea, vemos que lleva un proceso, como les va explicando Pablo. Va llevando ese proceso y que les va explicando de realmente cómo debe de ser el cristiano. Los pasos que tenemos que seguir. ¿Por qué dice primero y no? ¿Por qué hasta el último por qué hasta el 7 dice la ley? Así sencillamente. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Nicodemo Jesús? Que había que nacer de nuevo. Exactamente. Se tenían que olvidar de todo lo antiguo para volver a empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque antes estaban sujetos a la ley. ¿Sí? Para poder tener gracia, tenían que cumplir toda la ley. Y nadie la pudo cumplir. Solamente uno. Y ese fue Jesús. Y gracias a ese uno que pudo cumplir la ley en su totalidad, bueno, ahora nosotros ya obtuvimos la gracia. ¿Verdad? Porque Él fue agradable, su sacrificio fue agradable a Dios y bueno, ahora sí Él ya puede, por medio de Él podemos llegar al Padre y obtenemos esa gracia por medio de Él. Y antes era al revés.
teníamos que llevar las cargas de la ley para ver si podíamos tener gracia. Pero gracias a Jesús ya todos tenemos la gracia. Pero ojo, tenemos libre albedrío. No es así nada más de sencillo de que ya tienes, ya Jesús, ya soy salvo, ya, no. No, porque todos estamos en ese mundo. Si fuera así, ya tendríamos que estar con Él. Y no lo estamos. Es que tenemos que trabajar todos, cada uno individualmente, en lograr esa salvación. Y ahí es donde empieza la justificación, porque gracias a Él, pues llegamos ahí, pero recordemos también que si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Así es que démonos cuenta también de eso. Cómo llega ahí, nos va llevando hasta el capítulo 7. Y bueno, y léanse el 8, porque el 8 es la cúspide del libro de Romanos, de realmente cómo el Señor trabaja, ¿verdad? Una cosa bella. Después de ahí, segunda de Corintios 3. Bueno, ahí nos empieza hablando un poquito sobre los que eh, guardan la ley y que no entienden la misericordia, pero no aceptan a Jesús, ¿verdad? Nos empieza hablando un poquito sobre los que no aceptan esa misericordia de Jesús, todos aquellos que no lo, no lo aceptan, todos aquellos que no están aceptando a Jesús. Uy, ya se me revolvieron. Ya está, ya está. Ah, lo acabamos ya. Sí, en 2 Corintios 3, vamos para acá.